Como hemos leído, vamos a estar meditando en Mateo 15 del 1 al 20, pero especialmente en el verso 13. Ahí fue cuando lo que a mí me impresionó. Dice: pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Vamos a orar un momento, ¿vale? Señor, te damos las gracias porque todo lo que tú haces es eterno, pero todo lo que tú no has plantado va a ser desarraigado, va a ser quitado de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de tu iglesia, Padre. Que tú tengas misericordia de nosotros, que ayúdame a expresarme con claridad y que sea también de bendición para mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que seas tú quien hable. Amén. Amén. Bueno. Muchos de nosotros somos jóvenes en la fe, otros no tan jóvenes, pero lo que sí que todos tenemos que ir aprendiendo un poquito, ir profundizando un poquito en la palabra. Me pedía Olmer un título para esta predicación y la verdad es que todavía no lo tenía, y lo puse recién ayer, ¿no? Halaká versus Torá. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir tradición oral, tradición de los ancianos, historia de la iglesia, por decirlo de alguna manera, frente a palabra escrita, frente a la palabra escrita, porque no muchas veces no son sinónimos, son cosas diferentes. Un poquito de historia. En lo que se conoce como el judaísmo tardío, es decir, finales de la era común y principios de la era común, o finales del Antiguo Testamento y principios del Nuevo, había algunos grupos religiosos luchando por la supremacía y el liderazgo espiritual del pueblo de Dios, y se ven claramente en las Escrituras. Uno de ellos fueron los esenios. Los esenios, no sé si habéis oído alguna vez la palabra, espero no ser un tostón esta mañana. Los esenios, pero quería enseñaros algunas cosas. Los esenios fue un movimiento que, ante la corrupción política, religiosa y espiritual del pueblo de Dios, se retiraron al desierto y allí establecieron una especie de monasterio, una especie de orden, al frente de la cual estaba un maestro de justicia. ¿Os suenan los manuscritos del Mar Muerto de Qumran, verdad? ¿Os suena eso de algo? Que había casi todos los textos de la palabra de Dios escritos. Ellos lo hicieron, ellos los copiaron y lo hicieron. Pues había un maestro de justicia al frente, e hilan tan fino en la espera del Mesías, que esperan un Mesías desdoblado en dos personas: una política, que nos va a librar de los romanos, y otra espiritual, que va a traer la justicia universal impartida por el Mesías. Estos eran unos. Otros fueron los saduceos, de donde salió la casta del sacerdotal y de donde siempre salía el sumo sacerdote de Israel. No creían en la resurrección, en la resurrección de la carne, ni en ángel, ni espíritu. Otros fueron los fariseos. De estos sabemos un poquito más, ¿verdad? De estos sabemos, es que no sé cómo voy a poner esto. Ahí. Fueron los que, sin ningún género de dudas, tenían el poder religioso en Israel cuando Jesús llega. Cuando Jesús se hace hombre, cuando Dios se encarna en Jesús, ellos tienen el poder religioso en Israel en los tiempos veterotestamentarios. Y otros eran los escribas. Los escribas se encargaban de copiar la ley, de copiar la escritura, la Torá. Todos los escribas procedían de los fariseos, pero no todos los fariseos llegaban a escribas, ¿vale? Pero más o menos para que nos situemos en Mateo 15. Ellos habían establecido las reglas y la ortodoxia del culto,
diciendo qué era y lo que se podía y lo que no se podía hacer, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto en la vivencia de la fe. Hasta tal punto habían llegado que habían puesto la tradición oral de los ancianos, la Halaká, a la misma altura que la Torá, la ley escrita de Dios, la palabra que conocemos hoy. Y de eso trata el pasaje que nos ocupa, y en el que vamos a intentar meditar con la ayuda de Dios un poquito. Así os he puesto un poquito en situación. El primer punto que quiero compartir con vosotros es ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Dejamos a Jesús en los versos finales del capítulo 14, ¿vale? En los versos finales dice que terminando la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Es decir, encontramos a Jesús en el otro lado del mar, ¿vale? Del lago Genesaret, o lago Kineret en hebreo, del hebreo Kinor, que significa arpa, una lira antigua, un arpa, por su forma de arpa que tiene el lago, de una lira antigua, por eso se le conoce como Kineret, Kinor, lira. Así también se le conoce como el mar de Galilea. O sea que cuando veáis esto, es un lago que está por debajo del nivel del mar. Bueno, en fin, no quiero aburriros. Vemos que traen mucha gente, dice Mateo, sobre todo a los enfermos, y todos los que tocaron su manto quedaron sanos. Entonces arranca nuestro capítulo 15, donde se nos narra que ciertos escribas y fariseos, llegados desde Jerusalén para poner los puntos sobre las íes a este joven rabí que se ha levantado entre el pueblo, habrían venido a comprobar la ortodoxia de la sana doctrina. Pues yo creo que sí, que habían venido a eso, y rápidamente detectan los errores. ¡Horror! Los discípulos de este maestro comen con las manos sucias, sin lavar. ¡Horror! Eso es de primero de teología. ¿Cómo puede ser eso? Pero el joven rabí no se asusta por eso, y les dice, versículo 3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Él no se asusta. Y aquí es donde este joven maestro pone el dedo sobre la llaga y les hace ver que ellos han puesto la tradición de los ancianos al mismo nivel o por encima de la palabra de Dios. Madre mía. No solo la han puesto al mismo nivel, que ya es grave, sino que la han puesto por encima, llegando a romper y a quebrantar, invalidándolo, el mandamiento. Ahí está. Ellos han acomodado la palabra de Dios a su tradición oral y a su propio desarrollo y visión teológica, haciéndole decir lo que no dice la palabra, haciendo a la palabra decir lo que no dice, pervirtiendo su significado. De todas las líneas de predicación que Jesús podría haber escogido para su ministerio, sin duda que eligió la de los profetas menores por sus menores escritos, por sus escritos más breves, no por su importancia. Un estilo de denuncia del pecado, de confrontación del pecado a la clase dirigente, porque la clase dirigente estaba corrompida
social y espiritualmente, en su estilo de vida y en su vivencia de la fe, porque oprimía y abusaba de los más pobres, de los más pobres. Hermanos, no creáis que solamente hay corrupción entre los políticos, no, sino que también hay mucha entre los dirigentes religiosos que quieren conducir al pueblo sin someterse al Espíritu Santo y sin dejarse guiar por él. Mucho. Hoy hay muchos dirigentes que toman el nombre del Señor en vano y lo utilizan para su propia visión de Dios, sin ninguna clase ni de temor ni de temblor, como nos compartiera hace un par de domingos o tres nuestro hermano Carlos del Rafal, ¿verdad? Sin temor de Dios. Hasta el propio Trump, con la ayuda de muchísimos pastores evangélicos, ha usado y manipulado a gran parte de la iglesia evangélica usenia, porque a mí no me gusta decir americana, porque América es mucho más grande, de usenia. La ha manipulado en su propio beneficio para un fin espúreo y para un enriquecimiento ilícito, para financiar su campaña. Hasta Biblias vendía, Eso con la aquiescencia de la iglesia evangélica, de cantidad de pastores que escriben, que son telepredicadores. Madre mía. Hoy muchos lugares de culto son casa de mercado, disfrazados de buenas intenciones, de buenos propósitos. Y si alguien se atreve a denunciarlo o hacer el más mínimo comentario despectivo, se les aplica rápidamente e inmediatamente una de las muchas trampas protestantes: decirle, tú tienes mala actitud. Tú tienes mala actitud. Dejadme deciros algo. Dante dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La intención no basta. No basta. En el mundo espiritual no basta. Hay que hacer lo correcto. Hay que hacer lo correcto. Seguramente que la venta de animales en el templo, en su inicio, era con una buena intención, que el peregrino que llegara a Jerusalén no tuviera que andar buscando sus ofrendas, todo su material, y ganara tiempo a la hora de presentar su ofrenda. Pero ¿sabéis algo? Jesús no dudó en invalidarlo, porque robaba la atención del Señor. Hoy muchos lugares de culto se siguen con las mismas prácticas disfrazadas de buenas intenciones. Recaudar fondos para, y ahí podéis poner lo que queráis, recaudar fondos para cualquier actividad que se nos ocurra. Pero como lo hacemos nosotros, que somos nítidamente evangélicos, parece que vale. Parece que vale. Parece que está bien hecho, pero lo está. Lo está delante de Dios. Lo está. Lo está. ¿No estaremos siendo ciegos guiando a otros ciegos? ¿Y dónde dice Jesús que caeremos? En el hoyo. En el hoyo. Hermanos, Spurgeon dijo que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero. Bueno, hoy sería la gorra, porque hoy casi todo el mundo lleva gorra, no sombrero. Hoy sería la gorra. Hay que quitarse el sombrero, pero no hay que quitarse la cabeza. No hay que dejar de pensar y de ver las cosas. Quiero decirte que pienses, que no te dejes guiar por alguien ciego y que mucho menos seas tú ciego. Que no te dejes guiar por los cantos de sirena, por las serpientes seductoras y sibilinas, por los adjetivos calificativos afines
a nuestro movimiento por las falsas promesas de bendiciones que no son ciertas, Hace no sé si el domingo pasado o el domingo anterior, publicaba El País un artículo de alguna predicadora muy famosa financiando la campaña de Trump. Y si no tienes dinero, Dios no te bendice. Así es. Así, en pocas palabras. Hoy muchos quieren dirigir y pastorear al pueblo de Dios sin sometimiento al Dios de la palabra. Sin sometimiento. Por libre, a mi manera. Hemos de examinar todo a la luz de Jesús. No examinar a Jesús a la luz de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento a la luz de Jesús. Seamos nobles como aquellos hermanos de Berea que nos dice el libro de los Hechos, que examinaban todo lo que los apóstoles decían y lo comprobaban a la luz de las Escrituras. Déjate guiar por el Espíritu Santo, no por un ciego, porque el Espíritu va a revelar en ti toda la intención oculta, y muchas veces las intenciones no están tan claras como parece. Pide su dirección. Nos hace mucha falta, porque nunca dejemos de olvidar esto. Satanás se disfraza como ángel de luz. El Evangelio no es fácil. El cristiano sufre, se enferma, es pobre, al menos la mayoría. Pero en Cristo hay satisfacción. Y como dijera Santa Teresa de Jesús, solo Cristo basta. Solo. Si no basta. La segunda cosa que quiero compartir con vosotros, hemos visto ciegos guiando a ciegos. Ahora, discípulos sin entendimiento. El meollo de esta cuestión, el meollo del capítulo 15, es una guerra subterránea entre este joven rabí llamado Jesús y esos escribas y fariseos venidos desde Jerusalén, desde la capital, para comprobar la ortodoxia de la fe. La verdadera guerra es acerca de la pureza espiritual, que es sin duda el meollo de la cuestión aquí, la pureza espiritual. La tradición oral decía que había que lavarse las manos antes de comer. Y cierto que eso es importantísimo para tener una buena higiene personal y una buena pureza física. ¿Sabéis que la higiene y la limpieza ha salvado más vidas que la penicilina? ¿Lo sabíais? Pero la higiene y la limpieza personal e íntima no da la pureza espiritual, no la da. No te haces puro espiritualmente porque te laves las manos, no. Que es de lo que está tratando este joven rabí aquí. ¿Por qué los discípulos están aún sin entendimiento? ¿Por qué? Palabras de Pedro, ¿verdad? Palabras de Pedro. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿Por qué están los discípulos sin entendimiento? Pues seguramente porque te venían bien asimilada esta enseñanza de la tradición oral al haber crecido toda su vida oyéndola sabbat tras sabbat, festividad tras festividad, día tras día, aplicándola en su vida.
Quizás nunca se habían parado a pensar, ni se habían planteado esto desde un punto de vista diferente. Pero aquí Jesús les va a hacer entender que la pureza espiritual no va a depender de cuánto nos lavamos las manos. No. Sino qué está saliendo y qué sale y qué entra de nuestra boca, de nuestro corazón. Comer con las manos sin lavar, sucias, puede enfermarnos de tantísimas cosas: virus, bacterias, microbios, patógenos que pueden hacernos mucho daño, ¿verdad? Diarrea, vómitos, lombrices, dolores varios, muchísimas cosas. O sea, que lávate las manos, siempre, lávatelas. Pero no va a enfermarte de impureza espiritual, no. Pero lo que salga de tu boca, lo que salga de mi boca, lo que salga de nuestro corazón, sí va a enfermarlo. Sí va a enfermarlo. Va a enfermar a los hermanos y va a enfermarnos a nosotros. Y mucho. Porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, falsos testimonios, blasfemias y todo lo que le quieres poner ahí, odio, amargura, envidia, todo lo que le queráis poner ahí. Y todo eso es contra los hermanos, contra los demás. Ya lo enseñaban los rabinos antiguos, ¿no? En una tabla estaban los mandamientos que tenían que ver en nuestra relación directa con Dios, y en la otra los que tenían que ver en relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Unas cosas tan graves como un homicidio, ¿verdad? Un homicidio. Otras aparentemente tan pequeñas como blasfemias. Pero ojo, tan malas como todo. Dice Santiago 3, en sus versos 5 y 6, así también la lengua, lo conocéis, ¿verdad? Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Puede quemar miles y miles de hectáreas, ahora que están tan de moda los incendios forestales. Bueno, lo han estado siempre. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y fijaros, lenguaje de la medicina, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Contamina e inflama, dos cosas que le hacen daño al cuerpo, que nos hacen daño como personas, mucho daño. Contamina. No solo se contamina el medio ambiente, nos contaminamos nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Veis de dónde sale la verdadera contaminación? ¿Veis de dónde sale? Y la impureza espiritual sale de nosotros mismos, de nuestro corazón, a través de la lengua, nuestra lengüecita. Ojalá la pudiéramos tener, no, cortada no, pero en silencio. Es tanto el daño que hace que inflama la rueda de la creación, lo pervierte todo, lo contamina todo. Dice Santiago. Por esto, este joven rabí Jesús no va a dejar pasarlo, porque eso, utilizando el argot de la función pública, es una falta muy grave, muy grave, y no va a dejar pasarlo. No se puede poner a la misma altura la tradición oral y la palabra de Dios. Eso es una locura. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Labios y corazón lejos uno del otro, muy lejos, como dos canales distintos sin estar en la misma sintonía, cada uno por libre, emitiendo por libre.
sin estar bajo la tutela del Espíritu. Si lo pudiéramos poner en palabras del refranero popular, ¿qué diríamos? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? De lo que decimos a lo que hacemos, madre mía, pues no hay kilómetros, Y hoy también hay mucho de esto en el pueblo de Dios, enseñando a nivel oficial u ortodoxo, enseñanzas que no se ajustan con precisión a la palabra del Señor, no se ajustan, se distorsionan por interés particular. Hombres al frente del rebaño que no sirven al rebaño, que no lo sirven, sino que se aprovechan de él, lo oprimen y lo explotan para su propia ganancia personal, para aumentar su patrimonio o su estatus social. Dirigentes que no están dispuestos a lavar los pies de los discípulos, de sus feligreses. Vosotros entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Porque sabéis quién es el autor de estas palabras. Si yo he hecho esto con vosotros, el que quiera ser vuestro jefe, que se ciña la toalla y sirva como yo me la he ceñido para serviros a vosotros. Palabras de Jesús, ¿verdad? Vosotros sabéis sin duda quién es el autor de esas palabras. Movimientos y visiones gestionados por hombres y mujeres sin ninguna sensibilidad hacia el pueblo llano. Sencillo. A quien aplican bien las palabras que Jesús dijera en Mateo 23:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y cielo, mar y tierra, para hacer un prosélito. ¿Sabéis quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran los que se acercaban al Dios de Israel y ya empezaban a ir a la sinagoga para integrarse, porque querían hacer lo que nosotros decimos evangelizar. Solo que un inciso, se evangeliza aquel que no sabe nada de Cristo, pero en Europa casi todo el mundo sabe de Cristo. Otra cosa es que le quieran hacer caso. Habría que llamar más bien al arrepentimiento y a la fe. Pero bueno, los prosélitos eran los que ya se habían acercado al Dios de Israel y ya formaban parte de la sinagoga. La sinagoga era todo, era la iglesia local. La sinagoga era todo. Si te expulsaban de allí, te dejaban sin vida. Para que lo entendamos un poco. Pues les dice Jesús: recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí es nada. 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Porque en vez de hacerle ver la libertad tan grande y tan maravillosa que hay en Cristo Jesús o en el Dios de Israel, le cargaban con toda clase de doctrinas y mandamientos de hombre. No manejes, no gustes, no toques. Yo os recomiendo a todos que leáis la Misná para que aprendáis un poco. De tal manera que proyectaban en ellos sus frustraciones, anulando la maravillosa sensación de libertad que produce morar bajo las alas del Eterno. Si mi padre yo no puedo hacer nada para que mi padre me ame más de lo que me ama. No puedo hacer nada, absolutamente nada. Le libraban de vivir en armonía y comunión con el Señor. La armonía y la comunión que se produce cuando uno se sabe perdonado, cuando uno se sabe amado, cuando uno se sabe querido. A menudo utilizados como peones espirituales en sus guerras doctrinales con los otros grupos religiosos. ¿A qué os suena eso de hoy?
qué os suena eso de hoy? Quiera el Señor que nosotros no estemos hoy haciendo lo mismo con las personas que el Señor pone en nuestro camino. Ojalá. Quiera el Señor que estemos llevando a las personas a Cristo y no a los diferentes tipos de iglesias, a Cristo, porque solo Cristo basta y es todo lo que necesitas. Ojalá. Y la otra cosa en la que quería meditar, dice el verso 3, que estos escribas y fariseos que han venido de Jerusalén se enfadaron por la corrección, se enfadaron. Versículo 11, se enfadaron cuando fueron confrontados. Ellos eran la sana doctrina, la ortodoxia pura y dura, en su propia opinión. Ellos habían luchado y trabajado para establecer sus normas, su interpretación de las Escrituras. ¿Cómo osaba este joven rabí cuestionárselo? Decirles que estaban equivocados. Sin duda el que estaba equivocado era él. Su juventud algo diría, ¿verdad? Sin duda el que estaba equivocado era él. Pero los discípulos necesitaban aprender esto que Jesús les dice en el versículo 13. Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Dónde están los fariseos hoy? Los saduceos, los esenios. ¿Dónde están los movimientos religiosos del siglo XIX y de tantos siglos de la historia? Porque muchas veces esos intereses no eran sinceros. Había gente que sí. Pero el que es sincero siempre está dispuesto a cambiar. Porque recordáis al apóstol Pablo, ¿verdad? Fariseo, hijo de fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, pero él tuvo su mente abierta. Dios le tuvo que derribar del caballo. ¿Te tendrá que derribar a ti? Pues seguramente sí. Eso lo necesitan aprender los discípulos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada hasta la raíz. No va a quedar nada. Todo lo que no es de Dios no va a permanecer. Así que descansa esta mañana, descansa. Y estate tranquilo, porque nosotros también necesitamos aprenderlo, al igual que los discípulos. Hoy hay cosas que no nos gustan, que a veces nos producen desasosiego, que nos producen fatiga. Parece que nunca se van a terminar. Sí, como aquel enfermo que decía: yo tengo una mala salud de hierro. Tenía 90 y tantos años. Tengo una mala salud de hierro. Pues así parecen las cosas, no se van a acabar. Pero en el tiempo de Dios todo va a ser removido. La cizaña y el trigo van a ser recolectados, unos para el granero eterno y otros destinados al fuego eterno, en su tiempo, cuando Dios quiera. ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero: ¿por qué no lo haces como yo quiero? ¿Cómo se lo va a decir? A mí me gustaría que me hubieras hecho 20 centímetros más alto, 20 kilos menos, guapo, rubio, con ojos azules. ¿Cómo le va a decir la vasija al alfarero: ¿por qué me has hecho así? En su tiempo, en el tiempo de Dios. Unos al granero eterno y otros al fuego eterno. Es así de sencillo. Aprendamos esto hoy. Todo lo que Dios no ha plantado va a ser desarraigado hasta de la raíz, por más que nosotros queramos regarlo y mantenerlo. Imposible.
Ten cuidado, no vayas a ser hallado luchando contra Dios. Acordémonos de aquellas sabias palabras de Gamaliel al resto de sus compañeros en el Sanedrín, ¿verdad? Y ahora os digo, si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer como la neblina. Bueno, no tiene futuro. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38 y 39. Medita en todo aquello que eres corregido, en todo aquello que eres podado, en todo aquello que eres guiado. Medita en ello. Conclusión. Número 1. No seas un guía ciego. No lo seas. Porque vas a quedar en el hoyo. No lo seas. No lo seas. Date la vuelta de ese pensamiento. Date la vuelta de ese pensamiento. Número 2. No seas un discípulo sin entendimiento. No, piensa, pide sabiduría y discernimiento al Espíritu para ver qué hay detrás de lo que te proponen, para ver qué hay detrás de las cosas. El discípulo tiene que tener audición y visión espiritual. Lo físico se ve, las intenciones a veces no están tan claras y no ves por dónde vienen las personas. Pero pide sabiduría al Señor. No seas un discípulo sin entendimiento. No vayas a estar prestando más atención al comentario de la palabra. A ver qué ha dicho fulanito, a qué ha dicho cetanito, qué piensa este pastor, qué piensa este otro, este movimiento. Y estudiar y aprender es bueno. Estudiar y aprender siempre es bueno. Pero hay que tener el corazón dispuesto para prestar atención a la autoridad del Dios de la palabra, aquel que habla y crea, al Dios de la palabra. Ten cuidado, no vayas a estar prestando más atención al comentario de la palabra que a la propia palabra. Ten mucho cuidado. Y número 3, deja que Dios arranque de ti todo aquello que Él no ha plantado. Déjate guiar, déjate podar. Deja que el Espíritu sea soberano y te pueda guiar. Disfruta esta mañana de tu libertad en Cristo. Siéntete gozoso esta mañana. Si el Señor, bendito sea su nombre, está tratando contigo en alguna cuestión, podando tu vida, seguro que vas a ser un árbol precioso, cargado de jugoso fruto para la gloria del Señor. Aquí lo dejamos. Espero no haber sido mucho tostón. Que el Señor nos bendiga y su palabra halle cabida en nuestro corazón. Amén.